Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, las noticias de esta semana son espectaculares. Por ejemplo, hablaremos de que la generación X prefiere informarse en la televisión y los millennials en las redes sociales, o que los adolescentes prefieren YouTube a Netflix. También hablaremos de Netflix y su lucha con las cifras, o que el maquillaje virtual ha llegado a YouTube. También hablaremos del iPhone low cost de Apple, o que LinkedIn ha añadido nuevas y brutales funciones, y que Pinterest ha dado a los usuarios más control sobre su algoritmo. Y ojo, que también hablaremos de la artista Rosalía y su récord mundial en YouTube. Estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que te recomiendo que las veas hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! La generación X prefiere informarse en la televisión y los millennials en las redes sociales. El estudio Hábitos de Consumo Millennials contra Generación X, patrocinado por Verizon Media y elaborado por Smartbee Analytics, cuenta con una conclusión importante. No hay tantas diferencias entre la Generación X y los millennials. Son dos generaciones que consumen redes sociales, utilizan sus móviles, compran online y tienen poder adquisitivo. Por lo tanto, su comportamiento no difiere demasiado. En cuanto a las diferencias más destacadas, los millennials consumen internet una media de 3 horas y 30 minutos. En cambio, la generación X lo hace 3 horas y 10 minutos. Vamos, una diferencia mínima. Respecto a los medios que eligen ambos targets a la hora de informarse, la televisión es el medio de referencia de la generación X, con un 77,4%, mientras que las redes sociales es el de los millennials, con un 74%. Por último, el estudio certifica que la relación de ambas generaciones con la publicidad es positiva, y es que ambas generaciones entienden como razonable ver publicidad para que puedan tener un servicio gratuito y consideran que la publicidad les ayuda a estar informados sobre los productos. Netflix y su lucha con las cifras. Netflix dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del 2019, los cuales llegaron con sorpresas y cifras mixtas. Por ejemplo, superó las ganancias pero no los ingresos que se esperaban los analistas, y algo similar ocurrió con los nuevos suscriptores, ya que en Estados Unidos quedó por debajo de lo que se esperaba, mientras que en el resto del mundo superó las expectativas, a sumar 6,26 millones de nuevos miembros. Es decir, Netflix cerró el tercer trimestre del año con 158 millones de suscriptores a nivel mundial, un incremento del 21% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero lo realmente interesante de todo esto es la carta que Reed Hastings, el CEO de Netflix, envió a los inversores de la compañía, donde trata de calmar las aguas ante la ya mencionada guerra del streaming que se avecina. Y es que Netflix no cree que sea para tanto, ya que sí prevén que hayan cambios y posibles pérdidas a corto plazo, pero que a largo afirman que beneficiará al mercado del streaming. Aquí os dejo un vídeo muy interesante donde hablo sobre todo ello. Los adolescentes prefieren YouTube a Netflix. Según un reciente estudio llevado a cabo en Estados Unidos por Piper Jaffray, los adolescentes invierten el 37% del consumo que dedican a diario al vídeo online a YouTube. En Netflix, esta proporción se reduce por el contrario al 35%. En cambio, si nos detenemos en las tiendas online favoritas de los adolescentes, está claro que Amazon continúa llevando la batuta entre los más jóvenes. Y es que el 52% de los adolescentes ponen al gigante del comercio electrónico la etiqueta de e-commerce predilecto. Por cierto, el móvil predilecto de los adolescentes es el iPhone. Y es que el 83% dice ser dueño de un iPhone. Y el 86% espera que su próximo teléfono móvil sea un iPhone. Otra curiosidad del estudio es que a la hora de comprar productos de belleza, el 91% de las chicas adolescentes prefieren adquirir este tipo de producto en una tienda física y no de manera online. En cambio, el 89% de las adolescentes confía en los influencers para descubrir nuevas firmas cosméticas y también nuevas tendencias de belleza. El maquillaje virtual llega a YouTube. La realidad virtual va entrando progresivamente a nuestras vidas. Si la semana pasada ya hablábamos de Instagram, que nos dejará probar los productos en realidad virtual antes de probarlos,
ahora hablaremos de YouTube. Y es que en el pasado Festival de la Creatividad de Cannes Lions, YouTube presentó AR Beauty Try-On, una nueva herramienta que permite a los usuarios probarse maquillaje con las cámaras frontales de sus smartphones, mientras siguen la actividad de los creadores de YouTube. Así, la plataforma ha anunciado que esta nueva herramienta ya está disponible para todas las marcas a escala mundial, y lo ha hecho con una versión beta de YouTube Method y también con los anuncios de YouTube de TrueView. De esta manera, las marcas de belleza podrán ofrecer a los 2.000 millones de usuarios activos mensuales de la plataforma muestras realistas de productos virtuales para una completa gama de tonos de piel. Una de las marcas que ya lo probó fue NARS, que con esta novedosa publicidad ha llegado a más de 20 millones de personas hasta el momento en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, lo que supone más de medio millón de muestras en total probadas hasta la fecha. Me parece algo alucinante. El iPhone low cost de Apple costará $399. Según el analista de Apple, Ming-Chi Kuo, en un informe recogido por Más Rumors, el iPhone SE 2, que en principio así se llamará el dispositivo low cost de Apple, tendría un precio de $399. El analista suele acertar en sus investigaciones y por ello los datos que aseguran una fecha estimada de lanzamiento y un precio parece que puede acercarse lo suficiente a la realidad. En cuanto a los detalles sobre las especificaciones, el iPhone SE 2 seguirá el diseño del iPhone 8 y contará con una CPU A13, igual que la del iPhone 11 y con 3 GB de RAM. En euros, se estima que el terminal ronde los 450 euros, aunque aún no se han dado más datos al respecto. LinkedIn añade 3 nuevas funciones a las páginas de empresa. Las páginas de empresa en LinkedIn son elementos fundamentales a la hora de gestionar la reputación online de una firma y pueden ser claves para conseguir tus objetivos en redes sociales. Pues bien, ahora aquellas compañías que gestionan páginas de empresa encontrarán 3 nuevas funcionalidades. La primera es la de notificaciones para empleados. Así, ahora las empresas pueden avisar a sus empleados cuando se haya publicado algún contenido nuevo en su página de empresa. Eso sí, las notificaciones están limitadas a una por semana, una que resuma todos los nuevos contenidos. La segunda son las menciones especiales. De esta manera, los administradores de una página de empresa tienen a partir de ahora una manera de reconocer momentos importantes a sus equipos o de distinguir con menciones especiales a profesionales que por su labor y dedicación así lo merezcan. Por último, LinkedIn ha añadido el medidor de perfil completado en las páginas de empresa. De esta manera, LinkedIn ahora establece un porcentaje que señala lo completa que se encuentra una página de empresa. Y es que según LinkedIn, las páginas que están perfectamente cumplimentadas generan un 30% más de visitas por semana que las incompletas. Para los que no crean en esta red social, pensad que ya tiene más de 575 millones de usuarios, con 260 millones de estos usuarios activos. Por lo tanto, es una red social imprescindible para los que estamos o queremos estar en el mercado laboral. LinkedIn lanza los eventos offline para desvirtualizar a contactos. Y más de LinkedIn, y es que la red social profesional propiedad de Microsoft ha lanzado globalmente LinkedIn Eventos, una nueva herramienta para ayudar a los usuarios a conocerse físicamente e interactuar. Según LinkedIn, los eventos se crean para promover las comunidades offline y también online y construir relaciones más fructíferas y de mayor calidad. Se trata, pues, de una herramienta en que los usuarios podrán crear y unirse a eventos profesionales. Además, también podrán invitar a sus contactos a asistir utilizando distintos filtros de invitación. Incluso en LinkedIn Eventos se podrá ver qué personas asistirán a un determinado evento y entablar relaciones con ellos. Siempre, claro, salvaguardando la información personal de cada usuario. Así, el que cree el evento será el que determine el nivel de visibilidad de su información en esta herramienta, como también pasa en el resto de la red social. El lanzamiento se realiza primero en los países de habla inglesa, aunque la compañía ha asegurado que en España y el resto de países de Latinoamérica llegará en los próximos meses. Me parece algo muy interesante. Instagram prueba un nuevo sticker de invitación a eventos. Y seguimos hablando de eventos, pero esta vez en Instagram. Como ya adelantamos en este canal, parece que cada vez está más cerca que desde las stories con un sticker especial podamos invitar a los contactos a un determinado evento, ya sea un evento profesional o un cumpleaños. Y es que la desarrolladora Jane Manchun-Won, analizando el código de la aplicación en fase de pruebas, ha encontrado esta nueva funcionalidad. Una funcionalidad que todavía no está disponible, pero que, como puede verse en los pantallazos, está en avanzado estado de desarrollo. Así, la función permitirá incluir en una history el sticker Invitar. Y al pulsarlo, los usuarios verán cómo aparece una tarjeta en la que se confirman que han sido invitados al evento que se celebra en una determinada fecha y una determinada ubicación.
Es posible que también se permita responder a la invitación y que, tal como ocurre por ejemplo con los stickers de preguntas, quienes hayan publicado la pegatina tengan acceso a lo que han respondido los usuarios, es decir, al listado de confirmados en este caso. De todas maneras, todavía habrá que esperar hasta conocer el funcionamiento real de este nuevo sticker, cuando este sea lanzado. Pinterest da a los usuarios más control sobre su algoritmo. Hasta ahora, en Pinterest no se podía tener el control de las publicaciones que veíamos, pero ahora el buscador acaba de lanzar una nueva funcionalidad que permite a los usuarios tener control sobre lo que el algoritmo nos muestra en primer lugar cuando entramos en su página de inicio. La herramienta, que se llama Optimiza tu feed de inicio, ya está habilitada para todos los usuarios. En esta nueva sección se muestran 3 pestañas principales. En la primera de ellas, el usuario puede ver sus distintos tableros y cuánto tiempo ha pasado desde la última actualización de cada uno de ellos. Además, puede activar o desactivar el recibir recomendaciones con temas similares a los que guarda en esas carpetas virtuales. La segunda de las pestañas muestra un histórico con todos los pins que el usuario ha visto en la plataforma en los últimos días, semanas o también meses. Así, el algoritmo de Pinterest tiene en cuenta todos ellos a la hora de mostrarte nuevos contenidos en el feed. Pero además, el usuario puede eliminar aquellos que desea que no sean tomados en consideración. De la misma manera, la tercera pestaña, que lleva por nombre Temas, muestra aquellas temáticas que el usuario de forma activa ha señalado como preferentes para que se muestren contenidos sobre ellas en el menú de inicio. Y es aquí donde podemos eliminar aquellos que ya no nos interesen. Por cierto, estaría muy bien que todas las redes sociales pudiéramos controlar mejor lo que vemos o no vemos en nuestro feed. Rosalía se convierte en la artista femenina más vista en YouTube. Como oís, chicos, Rosalía se acaba de convertir en la artista femenina con más vistas en YouTube en todo el mundo en el 2019. Y es que lo que está claro es que lo hispano está de moda. Como sabéis, el Despacito de Luis Fonsi ya batió todos los récords mundiales y ahora otra hispana se convierte en la artista femenina más vista de la plataforma en todo el planeta. Algo que ha hecho gracias a su videoclip con altura. La cantante, visto el alcance de todo esto, ha colgado en sus redes sociales una foto con la consecución de su récord y expresando su emoción por el logro, afirmando que, ok, voy a llorar. Enhorabuena para Rosalía. Y nada, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha resultado más interesante? Me lo podéis poner en los comentarios, igual que la respuesta a la pregunta que os voy a hacer. ¿Cuál fue el primer vídeo en alcanzar la cifra de 1000 millones de reproducciones en YouTube? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal y tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.